Bien, en el día de hoy quisiera que viéramos un poquito acerca de las cartas de primera y segunda de Timoteo. Como todos saben, el apóstol Pablo escribe estas dos cartas a Timoteo que era para él como una especie de hijo espiritual. La relación que había entre el apóstol Pablo y Timoteo era una relación muy fuerte y muy estrecha. Si vemos a lo largo de toda la historia, de todas las historias que están contenidas en la palabra, yo no recuerdo ver una relación fuera de la relación que Jesús pudo haber tenido con sus discípulos, una relación de un apóstol con un discípulo como la que vemos en Timoteo y el apóstol Pablo. Timoteo probablemente fue el colaborador más cercano del apóstol Pablo en su ministerio a los gentiles. Y es en razón de eso, en razón de la profundidad que tenía esta relación, que el apóstol Pablo decide escribirle a Timoteo dos cartas, primera y segunda de Timoteo. A primera y segunda de Timoteo, así como a Tito, se les conoce como las cartas pastorales, que fueron escritas por el apóstol Pablo. Y esto así porque si nos damos cuenta, prácticamente todas las cartas, a excepción de estas tres cartas y la carta de Filemón, todas fueron escritas a iglesias en sentido general. Sin embargo, estas tres cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito, fueron escritas a pastores, en este caso a Tito y a Timoteo. Primera de Timoteo, como sabemos, su autor es el apóstol Pablo. La fecha en la cual se supone que esta carta, o los entendidos entienden que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, se ubica entre los años 62 y 64 después de Cristo. Justo después que el apóstol Pablo queda en libertad, después de su primer encarcelamiento en Roma, que vemos muy bien ahí en la parte final del libro de los Hechos. Así que el propósito de esta carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo es el de hacerle a Timoteo algunas advertencias acerca del liderazgo, la doctrina y la conducta de la iglesia. Primera de Timoteo es una carta en donde el apóstol Pablo le habla al pastor. Segunda de Timoteo, como veremos un poco más adelante, es una carta en donde el apóstol Pablo le habla al amigo, al hijo espiritual. Segunda de Timoteo es una carta más personal, una carta más íntima. Pero Primera de Timoteo es una carta en donde el apóstol Pablo se preocupa más por la forma en la que Timoteo debía ejercer su ministerio como pastor. Así que en esta carta, que por cierto voy a hacer un poco más breve en esta carta respecto de la carta de segunda de Timoteo, porque el pastor Alcántara, que tratará el domingo próximo la carta de Tito, me pidió precisamente que no profundizara en esta carta porque él lo va a hacer el domingo pasado, ya que tanto Tito como Primera de Timoteo fueron escritas prácticamente en el mismo tiempo con propósitos similares y él pretende de alguna manera unir ambas cartas para profundizar en ellas. Así que brevemente, esta carta nosotros podemos ver, como les decía, una serie de consejos y advertencias que el apóstol Pablo entendiera necesarias para el buen ejercicio del ministerio pastoral del joven pastor Timoteo, que estaba en ese momento organizando una iglesia en Éfeso. Así que vamos a ver estas advertencias y le vamos a ver o una advertencia o un consejo por cada capítulo. En el primer capítulo, por ejemplo, nosotros podemos ver advertencias sobre las falsas doctrinas. Y es interesante como el apóstol Pablo inicia esta primera carta dirigiéndose a Timoteo, reconociéndolo públicamente como un hijo verdadero en la fe. De alguna manera, este reconocimiento que hace el apóstol Pablo a Timoteo es el preámbulo perfecto para la primera advertencia sobre las falsas doctrinas que el apóstol hace a Timoteo a lo largo no solamente de esta carta, sino también de la carta de segunda de Timoteo, en donde el apóstol Pablo reitera nuevamente que Timoteo es un verdadero
hijo de la fe. Pablo exhorta a Timoteo a permanecer en Éfeso para confrontar a ciertos individuos que enseñaban doctrinas erróneas. Y allí Pablo enfatiza o trata de enfatizar cuál es el correcto uso que se le debe dar a la ley y acerca también de la centralidad del evangelio. Dice el versículo 3, capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Aquí vemos al apóstol Pablo haciéndole una advertencia a Timoteo en el sentido de que debía confrontar la falsa doctrina. Y como dijimos al inicio, el apóstol Pablo inicia esta carta reconociendo a Timoteo como un hijo verdadero en la fe. Posteriormente lo hará también en 2 de Timoteo 1:5, diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y también en 2 de Timoteo 3:10, 15, cuando Pablo se refiere a Timoteo diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y en el verso 14 de ese capítulo 3 de 2 de Timoteo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo en este primer capítulo hace un énfasis en la necesidad de que Timoteo esté apercibido respecto de las falsas doctrinas que confundían a la iglesia en estos tiempos. Pero ¿qué ocurría? ¿Cuáles eran estas corrientes o estas, digamos que manifestaciones de falsa doctrina? Bueno, tal como había ocurrido a inicios del primer siglo con los fariseos, aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo respecto de las mismas corrientes legalistas que el propio Jesucristo había atacado de manera especial en su discurso del Sermón del Monte, señalando que la ley había sido dada para pecadores, no para el justo. Nuevamente imperaba en aquel tiempo el deseo de retorcer la sana doctrina para convertirla en una ley de hombres. Y es por eso que el apóstol Pablo establece en este versículo 5 de este primer capítulo que el propósito de la ley era el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Al final, lo que procuraba toda esta falsa doctrina era devolverle a la justicia del hombre el poder o el control de la salvación por medio del cumplimiento estricto de la ley y quitárselo al evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo que todos somos pecadores, pero que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo se convirtió en una especie de paladín de la defensa de la sana doctrina. Y si nosotros observamos prácticamente en todas sus cartas, vemos un interés muy marcado del apóstol Pablo de atacar a los falsos profetas y apóstoles y la falsa doctrina. Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Segunda de Corintios 11:13-15, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Gálatas 1:6, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Al final del capítulo, el apóstol Pablo lo que quería dejarle dicho a Timoteo respecto de la propagación de las falsas doctrinas que anulaban la centralidad del evangelio, al promover una ley de hombre como si su cumplimiento garantizara la salvación del pecador. Eso era lo que el apóstol Pablo, en resumen, quería decirle a Timoteo. Y termina en el verso 15 diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que el capítulo 2
Vemos entonces aquí una exhortación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo sobre la oración y el rol de hombres y mujeres. Primero hay un llamado a la oración en donde se insta a orar por todos, incluyendo las autoridades. Aunque en muchas ocasiones pareciera contradictorio el hecho de que se ore, o en ese contexto se orara por las autoridades, sobre todo autoridades que fustigaban al pueblo, que lo gobernaban sin piedad, de una manera tiránica. El apóstol Pablo aún así exhorta a Timoteo a orar por los reyes y por los que estaban en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, dice el apóstol Pablo. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al completo conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Con esta exhortación, el apóstol Pablo está reiterando a Timoteo el alcance universal del evangelio, que el evangelio es para todos, que Dios quiere que todos se salven. Y es interesante como el apóstol Pablo, justo en medio de la más cruenta persecución que ha sufrido la iglesia en la historia, en su historia, está exhortando a Timoteo a orar incluso por aquellos que como autoridades de Roma, en este caso, les perseguían procurando capturarles y matarles. Nuevamente el mensaje es que el evangelio es para todo, el evangelio es universal. Cristo murió por hombres y mujeres pecadores de todo tipo. Y ahí vemos en ese capítulo cómo el apóstol Pablo habla de fornicadores, asesinos, y enumera una serie de individuos o de personas que cometen una serie de pecados que son abominables ante los ojos de Dios y evidentemente serían quizás actitudes pecaminosas o acciones pecaminosas que probablemente ninguno de nosotros cometería. Pero aún por ellos, Cristo murió y aún a ellos el Señor quiere salvar. Pero también habla acerca de la conducta de los hombres y las mujeres en la iglesia. Pablo dice, exhorta a las mujeres a vestirse moderadamente o modestamente, con decoro y sobriedad, y se les anima a enfocarse más en las buenas obras que en los adornos externos. Probablemente en aquel tiempo en el que Pablo está exhortando a Timoteo acerca de esto, habían manifestaciones que no eran conformes a esto que Pablo está diciendo. Y también Pablo establece aquí que la mujer debe aprender en silencio y con sumisión, y no se le permite enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, basándose en el orden de la creación y el engaño en el Edén. La realidad es que la función de las mujeres en la iglesia es un tema de debate que se debate acaloradamente en el día de hoy. Lamentablemente, el debate ha abandonado las páginas de la Biblia para abrazar una solución en base a la opinión de los hombres. Dice el pastor John MacArthur acerca de esto: las doctrinas tradicionales están siendo arrasadas por la aplastante marea del feminismo evangélico. Iglesias, escuelas y seminarios están abandonando las verdades que han sostenido desde sus comienzos. Se han escrito docenas de libros defendiendo la nueva verdad respecto a la función de las mujeres. Y una de las mentiras que este movimiento feminista quiere inocular en la mente de esta generación es de que la Biblia discrimina a la mujer por cuanto no le concede el mismo rol que le concede al hombre. Nada más falso que esto. El hombre y la mujer son iguales delante de los ojos de Dios, pero Dios estableció un orden. Dios estableció un orden, a cada uno le establece un rol. Así que el apóstol Pablo está haciendo un énfasis aquí en esta exhortación a Timoteo para que tenga cuidado respecto de estas cosas. La presión que ejerce el feminismo hoy en día
ha hecho que muchas iglesias hayan abandonado la verdad bíblica en cuanto al rol de la mujer a favor de la cultura o de lo que se considera como políticamente correcto. Capítulo 3. Nosotros vemos aquí el apóstol Pablo entonces que le da un consejo a Timoteo respecto de cuáles son los requisitos que debe tener un líder en la iglesia. Y básicamente se refiere a dos tipos de líderes. Se refiere a los obispos, que en este caso serían los pastores, y ahí el apóstol Pablo establece que un obispo, un pastor debería tener requisitos o cumplir requisitos como los siguientes: ser una persona de carácter irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, no dado al vino, ni violento, sino amable y no codicioso, que gobierne bien su casa y tengan hijos obedientes, no un recién convertido, para que no caiga en orgullo, con buen testimonio ante los de afuera. Y de este mundo que nos vende la idea de que la discriminación está mal. Entonces, por ejemplo, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué un no recién convertido no puede ser? ¿Por qué lo discrimina? Bueno, porque es que hay una cuestión de sentido común. Usted necesita una madurez espiritual para usted entonces asumir un rol como es el rol de pastorear una iglesia. Pero hoy vemos un desorden en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque hemos abrazado la cultura de la no discriminación y engavetado la palabra de Dios. Pero también vemos requisitos para los diáconos, y dice el apóstol Pablo, que sean honestos, firmes en la fe, probados antes de servir, maridos de una sola mujer y buenos administradores de su hogar. También menciona a las mujeres, evidentemente, quizás posiblemente en el contexto de refiriéndose a las esposas de estos líderes. Y bueno, y dice, bueno, que deben ser sobrias, fieles en todo y respetables. Pablo le dice a Timoteo que le está escribiendo estas cosas para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y él termina este capítulo con una declaración sobre el ministerio de la piedad que exalta a Cristo, manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Capítulo 4, entonces vemos una advertencia sobre apostasía y consejos personales que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Pablo habla de tiempos futuros en los que algunos se apartarán de la fe. En este capítulo, Pablo advierte a Timoteo sobre falsas enseñanzas y le da instrucciones para su conducta personal y su ministerio. Acerca de la apostasía, dice Pablo que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios enseñadas por personas hipócritas y mentirosas. Menciona ejemplos como por ejemplo la prohibición de casarse o la prohibición de consumir determinados alimentos creados por Dios para disfrutarlos con acción de gracias. Pablo enseña que todo lo que creó Dios es bueno y se recibe con gratitud porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. También hay unas instrucciones para el ministro. Pablo anima a Timoteo a ser un buen ministro de Jesucristo, a rechazar las fábulas profanas y ejercitarse en la piedad, a trabajar y sufrir con esperanza porque Dios es el Salvador de todos, especialmente de los creyentes, y una serie de exhortaciones más que el pastor Alcántara, como ya les manifesté, va a tratar el próximo domingo. Y el capítulo 5 habla de unas normas que él entendía que Timoteo debía seguir respecto de algunos grupos de la iglesia, cómo tratar a algunos grupos, a los ancianos como un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Y en los versos que van del 3 al 16 de este capítulo 5,
él también aborda acerca de cómo debe ser el tratamiento respecto de las viudas, y posteriormente en los versos del 17 al 25 entonces se refiere a la honra de los ancianos. La última advertencia que hace en este libro de Primera de Timoteo la vemos en el capítulo 6, cuando el apóstol Pablo advierte a Timoteo acerca del amor al dinero y le deja una exhortación final. Pablo concluye su carta a Timoteo con exhortaciones sobre el comportamiento cristiano y el peligro del amor al dinero, así como con un llamado a la fidelidad. Entonces de ahí nosotros rescatamos el verso bien, bastante rumiado por nosotros, que dice: raíz de todos los males, amor al dinero. Entonces ahí Pablo habla acerca del peligro del amor al dinero, habla acerca también de instrucciones para los esclavos. Los esclavos cristianos deben honrar a sus amos para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Si el amo es creyente, debe ser respetado igualmente, no aprovechado, ya que es un hermano en la fe. Y una serie de advertencias acerca también de las falsas enseñanzas, la verdadera ganancia. Nada trajimos al mundo y nada podremos sacar, en los versos del 6 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y muchos males. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y muchos se han desviado de la fe por codiciarlo. Y una exhortación final a Timoteo, que debe huir de estas cosas, seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pablo concluye diciendo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando discusiones profanas y contradicciones de falsamente llamada ciencia, que ha desviado a algunos de la fe. Así que este es un breve recuento de lo que trata la carta de Primera de Timoteo. Como ya les dije, el pastor Alcántara, al tratar Tito el próximo domingo, me pidió que le dejara profundizar a él respecto de esta carta, para de alguna manera, como ambas cartas guardan bastante relación, poder tratarlas de manera combinada. Segunda de Timoteo. Como les había dicho inicialmente, Primera de Timoteo es una carta escrita al pastor, al joven pastor. Segunda de Timoteo es una carta escrita al hijo espiritual. Es una carta más personal, de mayor intimidad. Y no solamente es una carta de mayor intimidad en razón de lo que trata el apóstol Pablo en esta carta, sino en razón del momento en el que el apóstol Pablo escribe esta carta. El apóstol Pablo ahora, al escribir esta carta, se encuentra ya en su último encarcelamiento, prácticamente en la antesala de su muerte. Y él está escribiendo a Timoteo en otro contexto, sabiendo que va a partir, y quiere dejarle a Timoteo estas exhortaciones finales. Quiere dejarle a su hijo espiritual estas exhortaciones finales. Entonces, el apóstol Pablo dice, sabía que se acercaba el final de su vida, y eso nosotros lo podemos ver en varios versos del capítulo 4 de esta carta de segunda de Timoteo. El verso 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y en el verso 9 dice: procura venir pronto a verme. Y al final, ya en el verso 21, dice: procura venir antes del invierno. Pablo estaba convencido que se acercaba el tiempo final de su vida. No estaba seguro de que Timoteo pudiera llegar a tiempo para verlo por última vez. Así que decide escribirle esta segunda carta para asegurarse de que Timoteo iba a recibir sus exhortaciones finales en relación a cuestiones que Pablo consideraba importantes de su ministerio, y que él entendía que Timoteo debía tomar muy en cuenta. ¿Y cuáles son estas exhortaciones? Bueno, yo he puesto 6 aquí. Estas 6 exhortaciones, las primeras 2 son del primer capítulo, las otras 2 son del segundo capítulo. Entonces,
La quinta es del tercer capítulo y la sexta es del último capítulo, que es el cuarto. La primera: permanece fiel en tus deberes sin avergonzarte del evangelio. Y ahí eso lo encontramos en el capítulo 1, los versos que van del 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo aquí exhorta a Timoteo a avivar el don de Dios que hay en él, recordándole que fue recibido mediante la imposición de sus manos. Le anima a no dejar que el temor lo paralice, porque Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Luego lo llama a no avergonzarse del testimonio de Cristo ni de Pablo como su prisionero, sino a participar de los sufrimientos por el evangelio con la fuerza que Dios da. Y hay algunas ideas claves en esta primera exhortación que le puedo compartir. Avivar el don. Dice, no dejar que el llamado y la capacidad espiritual que Dios ha puesto en nosotros se enfríe. Poder, amor y dominio propio son cualidades que el Espíritu da para cumplir el llamado con valentía. Valentía en el sufrimiento, no avergonzarse del evangelio ni de quienes sufren por él, sino estar dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Luego, en ese mismo capítulo hay otra exhortación donde Pablo le dice a Timoteo: retén la sana doctrina que te he enseñado. Eso está en el capítulo 1, versos del 13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le pide a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras que había oído de él. Es decir, que se mantenga firme en la sana doctrina que él había aprendido. Que guarde el depósito, esto quiere decir que guarde la verdad del evangelio y el llamado ministerial que él había recibido. Y le recuerda que esto no se logra con esfuerzo humano solamente, sino con la ayuda del Espíritu Santo que habita en los creyentes. Ideas claves aquí: sana doctrina. La enseñanza correcta debe conservarse fielmente sin alteraciones. Fe y amor, la verdad debe mantenerse con convicción, pero también con humildad y compasión. Dependencia del Espíritu, solo con el Espíritu Santo podemos guardar fielmente lo que Dios nos ha confiado. La tercera exhortación, que está en el capítulo 2, versos del 15 al 18, dice: evita el error usando la palabra de verdad. Aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo vuelve a exhortar a Timoteo a evitar las vanas palabrerías, tal como lo había hecho en el primer capítulo de Primera de Timoteo, cuando dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas algunos se apartaron a vana palabrería. O sea que el apóstol Pablo en esta segunda carta le vuelve a reiterar a Timoteo esta cuestión de evitar incurrir en el error de las vanas palabrerías y en el error de caer en las falsas doctrinas usando la palabra de verdad sin avergonzarse de ella. La realidad es que en aquel entonces muchos tenían la tentación de no usar la palabra de verdad por vergüenza. Lo propio ocurre en nuestros tiempos, en donde muchos creyentes también se rehúsan a usar la palabra de verdad porque les genera algún tipo de conflicto o de vergüenza o de confrontación. Porque tal como ocurría en el tiempo de Timoteo, en nuestros tiempos usar la palabra de verdad puede ser un motivo de vergüenza para muchos creyentes. Tal como ocurría en el tiempo de Timoteo, en nuestros tiempos la palabra de verdad ofende al pecador.
por lo que usarla entraña el riesgo de ser perseguido y de sufrir por causa de ella. Un riesgo que era muy latente en el caso de Timoteo, en la época en la cual Timoteo se encontraba predicando la palabra de Dios. Luego tenemos otra exhortación: acepta la persecución y el sufrimiento por causa del evangelio. Y esta exhortación la tenemos ahí en el capítulo 2, en los versos del 3 al 10. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo está exhortando a Timoteo a que predique la palabra de verdad y que acepte la persecución y el sufrimiento que debe padecer como creyente por causa de la predicación de esa palabra. La predicación de la palabra entraña un riesgo y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: tú tienes que asumir ese riesgo y predicar la palabra de verdad. El apóstol Pablo, que en un momento fue un perseguidor y que ahora, luego de ser perseguido y capturado, se enfrenta a la muerte, conoce muy bien las implicaciones de ser un creyente que predica la palabra de verdad, de un creyente que predica el evangelio de Cristo. Pablo estuvo en ambos bandos, así que nadie como él para conocer las implicaciones de predicar el evangelio. Pablo sabe que la consecuencia de una fe no escondida es la persecución y el sufrimiento. Y eso es precisamente a lo que el creyente de aquel tiempo y el creyente de este tiempo en muchas ocasiones les rehúye. Así que, tal como ocurría en los tiempos de Timoteo, en nuestros tiempos el creyente siente la tentación de acomodar la palabra a su situación particular, de modo y forma que ella no entrañe para él ni persecuciones ni sufrimientos. Por eso vemos como muchos pastores, al igual que Timoteo, pastores con la misma condición de Timoteo, aunque no como Timoteo, abrazan en muchas ocasiones falsas doctrinas para de alguna manera evitar el sufrimiento y la persecución. Pablo le está diciendo a Timoteo que todo aquel creyente que quiere vivir piadosamente, esto es, que quiere vivir conforme a la palabra de verdad, está llamado a padecer. Y eso no es lo que agrada en este tiempo. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, escrito por un autor muy famoso, Viktor Frankl. Este señor era un reconocido psicólogo y escribe este libro a propósito de una experiencia que él sufre estando en un campo de concentración nazi. Este es un libro que relata la historia de este señor en la Segunda Guerra Mundial, que está ahí en ese campo de concentración, es llevado junto a su familia a distintos campos de concentración. En el libro, este señor hace un recuento acerca de su experiencia y narra cómo al llegar al campo de concentración en el cual se encontraba, vio hombres y mujeres que parecían espectros sin alma, gente que solo respiraba. Para él, para este señor, su anhelo era volver a ver a su familia que se encontraba también presa o cautiva en otros campos de concentración. Pero él se preguntaba cómo habría de sobrevivir, cómo podría soportar el sufrimiento que irremediablemente habría de padecer en ese lugar. ¿Cómo habría de lidiar con la idea de que probablemente nunca volvería a ver a su familia? Y él dice que eso fue precisamente lo que le dio sentido a todo. Él dice que abrazó la esperanza de que iba a volver a ver a su familia cuando esa esperanza era muy improbable de materializarse. Él dice, cuando el sufrimiento tiene sentido, cuando detrás del dolor hay algo que tiene mucho más valor, algo por lo cual vale la pena padecer, el sufrimiento deja de ser sufrimiento. La esperanza de volver a ver a su familia fue lo que le permitió soportar su sufrimiento y sobrevivir en ese campo de concentración en el cual él se encontraba. Aunque lamentablemente
él nunca pudo volver a ver a su familia, porque su familia ellos fueron parte de las víctimas del exterminio de los nazis. Nunca. Pero él dice que logró mantenerse vivo porque encontró sentido en su sufrimiento. El apóstol Pablo está aquí animando, exhortando a Timoteo a que no desfallezca, a que estuviera dispuesto a padecer como buen soldado de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí: tu sufrimiento tiene sentido, y el sentido de tu sufrimiento tiene mucho más valor. Tiene mucho más valor que el dolor y la persecución que tú puedas padecer. Porque el sentido de tu sufrimiento es Cristo. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dice que para él morir era ganancia. La quinta exhortación que vemos dice: pon tu confianza en las Escrituras. Pero en el tiempo en el que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que esté dispuesto como buen soldado a padecer y ser perseguido, le dice también que ponga su confianza en esa palabra por la cual está llamado a padecer. El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a que ponga su palabra, su confianza en las Escrituras, en la palabra de verdad. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a que persista en lo que había aprendido de la palabra de Dios. Que en este caso conviene que precisemos que cuando el apóstol Pablo hablaba aquí de las Sagradas Escrituras se refería al Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no formaba parte del canon. Pon tu confianza en la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por el Dios mismo, y esa Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que persista en la palabra de Dios, porque en ella él va a encontrar el soporte necesario para poder atravesar los momentos difíciles por los cuales él iba a atravesar como creyente. Así que en muchas ocasiones nosotros somos tentados a poner nuestra confianza en otras cosas distintas a la palabra de Dios, para tratar de evitar el sufrimiento y el dolor de manera natural, que de manera natural nosotros estamos llamados a padecer como creyentes. En muchas ocasiones nosotros, al igual que los creyentes del tiempo de Timoteo, enfrentamos la tentación de dar por válidas algunas falsas doctrinas que quizás son conforme a nuestros deseos, pero no necesariamente conforme a lo que establece la palabra de Dios. Y eso lo hacemos quizás para evitar la vergüenza y para evitar el sufrimiento y el padecimiento que de manera natural el creyente está llamado a sufrir o experimentar. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios tiene todo lo necesario para que él sea enteramente preparado para toda buena obra. Tú vas a padecer, tú vas a sufrir, como todo creyente que predica de manera correcta la sana doctrina, pero pon tu confianza en la palabra de Dios. La última exhortación dice: predica la palabra íntegra sin descanso. Ahí están el verso, capítulo 4, los versos del 1 al 4. Así que Pablo exhorta a Timoteo a poner su confianza en la palabra de Dios, a abrazar la palabra de Dios para poder atravesar las vicisitudes de aquel tiempo. Pero de igual modo
le exhorta a que por amor a aquellos que también habrían de padecer y que al igual que él habrían de ser juzgados por Dios, predicara esa misma palabra sin descanso, sin fatiga, en todo tiempo, en todo momento, porque vendría tiempo en el que esa palabra ya no sería predicada. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído y se volverán a las fábulas. En este capítulo 4, Pablo enfatiza el deber de Timoteo y de todo cristiano de predicar o proclamar la verdad, la sana doctrina. Y lo hace como un encargo solemne. Si nosotros vemos el versículo 1 de ese capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Esto es un encargo que hace Pablo a Timoteo, pero es un encargo solemne porque Pablo pone a Dios y a Cristo como testigo del mismo. Podemos ver que Pablo hace eso mismo con Timoteo en su primera carta, cuando en el capítulo 5 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pablo da este encargo final y solemne en la víspera de su muerte. Dirige la atención de Timoteo hacia Dios y Cristo Jesús, en cuya presencia se da y se recibe ese encargo. Pone a Timoteo bajo el compromiso solemne de cumplir este encargo, porque es a Dios y a Cristo que Timoteo tendrá que rendir cuentas al final. Por último, 5 mandatos o imperativos que nosotros vemos aquí en este encargo. Proclama la palabra. El primero de ellos es el más importante: proclama la palabra. Este mandato es fundamental con respecto a los demás. La traducción proclama es enteramente correcta si se entiende el verbo proclamar en su sentido primario, que es proclamar delante del público, y no en el sentido debilitado que actualmente se le da. Dar una charla moral o religiosa de cualquier tipo o de cualquier manera, como en muchas ocasiones vemos en muchas iglesias. Precisamente en eso se ha convertido la predicación en nuestros tiempos, en una charla moral o motivacional. La palabra empleada aquí, proclamar, significa literalmente pregonar, dar a conocer oficial y públicamente un asunto de gran significado e importancia. Entonces, según las Escrituras, pregonar o predicar es generalmente la proclamación autorizada del mensaje de Dios a los hombres, el ejercicio del cargo de embajador. Así que luego tenemos otro mandato: proclama la palabra en todo momento o siempre. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, sea bien recibido o no, en momentos oportunos y en momentos inoportunos también. A veces nosotros pensamos que el momento no es oportuno para predicarle a una persona, pero nosotros no sabemos si vamos a tener nuevamente la oportunidad de hacerlo. Ciertamente hay momentos más oportunos que otros, pero la predicación de la palabra siempre será oportuna para el pecador que está condenado a la perdición eterna. Redarguye, que significa convencer de culpa. El pecado debe hacerse sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta. ¿Cómo puede alguien arrepentirse si no se considera culpable? Eso se supone que es uno de los efectos que tiene la palabra de Dios cuando es predicada fielmente. La predicación puede ser algo que haga sentir al pecador inocente
cuando debe ser todo lo contrario. La predicación del Evangelio trae paz cuando sabemos que somos salvos a través de Jesús, pero tiene que ser a partir del convencimiento de que el hombre es culpable. Luego tenemos reprende, que es el proceso de redarguir o convencer al pecador de su culpa, sabiendo que él debe ser reprendido severamente por lo que ha hecho, por su pecado, y no podemos reducir la gravedad del pecado, que es lo que se hace en muchas ocasiones, tratar de atenuar la gravedad del pecado para hacer sentir mejor al pecador. Luego dice, amonesta, sin embargo, las demandas de amor deben quedar plenamente satisfechas. Debe haber un equilibrio entre la represión pertinente y la amonestación paternal y tierna. La amonestación es una especie de exhortación, que es lo mismo que el apóstol Pablo de alguna forma está haciendo con Timoteo en esta carta. Así que vamos a llegar hasta aquí. El tiempo ya se ha agotado. No sé si tienen, yo he hablado aquí como no sé si tienen algún tipo de pregunta, algo que quisieran compartir. Nada, les dejo cualquier cosa, que el pastor Diony con mucho gusto se lo va a responder. Pero si tienen alguna inquietud, alguna opinión, alguna pregunta acerca de estas dos cartas, básicamente, resumiendo, estas dos cartas, el apóstol Pablo, como ya dijimos al principio, las escribe a Timoteo, la primera como una carta para de alguna manera instruirlo a él en las cuestiones pertinentes respecto del ejercicio de su ministerio pastoral, y la otra carta ya va un poco más a lo personal para alentar a Timoteo a continuar en la fe, a predicar la sana palabra de Dios, a no temer a la persecución o al sufrimiento, en fin. Es una carta un poco más íntima.